Mi esposa palideció cuando llegué inesperadamente a la fiesta donde ella estaba con su amante besándose, y en ese instante, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca supe que podría romperse. Mi cuerpo se congeló, mis ojos ardían, pero fue el silencio, su maldito silencio al verme, lo que me mató por dentro. Ella simplemente se quedó congelada, con los labios todavía entreabiertos, húmedos por el beso de otro hombre, con los ojos muy abiertos como si el crimen no fuera lo que ella hizo, sino el hecho de que yo lo vi. Yo estaba allí, de pie en la entrada de esa luminosa habitación, el fuerte sonido ahogaba los gritos que subían en mi pecho, y aún así, podía escuchar claramente el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Eso fue un shock para mí, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire y me dejó ciego por unos segundos. Cuando ella soltó sus manos, tratando de ocultar el gesto, tratando de retirarlo, ya era demasiado tarde. Yo vi. Vi todo. La forma en que lo tocaba, como si lo hubiera hecho 1000 veces. La mirada de culpa, el miedo a ser atrapado, la desesperación de darse cuenta de que ya no había forma de fingir. Y su amante, a su lado, por más cobarde que fuera, se limitó a girar la cara, se secó los labios y retrocedió 2 pasos, como si no tuviera absolutamente nada que ver en ello. Como si yo no fuera nadie. Como si yo no existiera. Y quise gritar, quise atacarlo, quise preguntarle por qué era justo conmigo, por qué después de todo lo que había hecho, por qué después de todos los desvelos, los sacrificios, los planes de futuro, las conversaciones nocturnas sobre niños, viajes, vejez juntos, decidió tirarlo todo por la borda por un beso sucio en alguna fiesta. Pero no grité. No lloré. No hice ningún escándalo. Simplemente saqué mi teléfono celular del bolsillo, llamé a un amigo, un abogado, y le pedí ayuda. Dijo, estoy pasando la peor noche de mi vida y necesito que me ayudes a realizar el divorcio más impactante que este país haya visto jamás. Y colgué. Lo que pasó después de eso, nadie lo podía predecir. Esa mujer, la misma que decía que me amaba, que dormía todas las noches abrazándome, que me enviaba mensajes diciendo, no tardes, te extraño, se volvió una extraña ante mis ojos. Cuando me acerqué, ella pronunció mi nombre, tratando de construir una mentira rápida, pero su boca temblaba tanto que parecía incapaz de formar una oración. Y solo pregunté, ¿es así como termina? Después de todo, ¿así es como elegiste terminar con nosotros? Intentó justificarse, intentó tocar mi mano, pero me alejé. Allí, en medio de toda esa gente, en medio de la música, las sonrisas falsas, las copas de vino espumoso, mi vida se convirtió en una broma. Yo era el hombre traicionado delante de decenas de testigos, el idiota que no podía ver. ¿Y su amante? Él simplemente se dio vuelta y se escapó. Ni siquiera tuvo el coraje de afrontar lo que provocó. Desapareció entre la multitud, como un ratón asustado. Y ella, al darse cuenta de que estaba sola en aquella exposición pública, intentó seguirme, intentó pedirme perdón, pero yo ya estaba decidido. No hubo pelea, no hubo escándalo físico. Solo un silencio frío, la humillación recorriendo su rostro cuando me di la vuelta. Ella me llamó varias veces. Seguí caminando. Y todavía recuerdo las últimas palabras que dijo esa noche, por favor no destruyas todo lo que vivimos, todavía me amas. Y lo único que pude decir fue, lo mataste todo cuando elegiste otro par de labios. Salí de ese lugar y, dentro del auto, aún sin saber si temblaba de ira o de dolor, traté de entender en qué me había equivocado. Y la pregunta que me desgarraba por dentro era, ¿por qué no me eligió? En los días siguientes, la historia se difundió. Amigos, conocidos e incluso sus compañeros de trabajo se enteraron. El amante era alguien de nuestro círculo. El tipo de persona que me sonreía, me saludaba, me preguntaba sobre inversiones, sobre viajes, sobre la vida. Y ahora había visto la verdad abierta ante mis ojos, todo era mentira. Todo. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedería después. Intentó justificarse en todos los sentidos. Dije que fue un error, un impulso, que estaba confundida, que no quería perderme. Intentaste recuperarme. Envié mensajes todos los días. Iba a la puerta de mi casa. Llamé a mis amigos, a mi familia. Escribió cartas. Hizo escándalos frente al edificio. Lloró,
gritó que todavía me amaba. Pero ya era demasiado tarde. El respeto había sido enterrado con ese beso. La confianza había sido destruida en el momento en que nuestras manos se soltaron en esa habitación. Y entonces vino lo inesperado. El amante la abandonó. Sí. Exactamente. El mismo hombre por el que había arriesgado todo un matrimonio, un hogar, una historia, simplemente desapareció. Y no se fue porque se sintiera culpable. No. Se escapó porque tenía miedo. Miedo al escándalo, miedo a que su nombre se vea involucrado en algo tan sucio, miedo a perder su propia reputación. Porque, a diferencia de ella, él no estaba dispuesto a pagar el precio. Y ella estaba sola. Con el peso del arrepentimiento, con las miradas críticas, con los amigos que poco a poco van desapareciendo y con la humillación que ella misma había excavado. Llegó a ser vista como la mujer que traicionó a un hombre que siempre la amó. Y cuanto más intentaba justificarse, más se hundía. Porque la gente recordaba, comentaba, juzgaba. Y cada vez que pasaba frente a alguien que había estado en esa fiesta, el silencio se volvía ensordecedor. Ella lo perdió todo. Perdió credibilidad, respeto, paz. Dormí mal. Lloró en secreto. Y lo peor de todo, siguió esperando que volviera. Seguí pensando que todavía había tiempo. Pero no lo hubo. Seguí adelante. Sufrí, por supuesto. Lloré noches enteras sola, preguntándome cómo alguien que prometió estar a mi lado hasta el final de su vida eligió perderse por un placer momentáneo. Pero un día me di cuenta de que el problema nunca estuvo conmigo. Irónicamente, fue precisamente en medio de ese caos, cuando ya no creía en nada, que encontré un nuevo amor. Un amor diferente, tranquilo, sincero. Eso llegó sin prisas, sin promesas vacías, y me devolvió la capacidad de confiar. Mientras tanto, ella seguía intentando arreglar lo que ya no se podía salvar. Su dolor se convirtió en el eco de las decisiones que tomó. Y todos los días se veía obligada a mirarse al espejo y ver que nadie más la quería. Ni el amante, ni la sociedad, ni yo. Porque hay cosas que, una vez rotas, no hay vuelta atrás. Pero lo más sorprendente de todo estaba por llegar. Algo que nadie podría haber predicho. Algo que lo cambió todo. Y es por eso que es necesario contar esta historia hasta el final. Porque lo que pasó después de ese beso, ese maldito beso en la fiesta, fue mucho más que un divorcio. Fue una caída. Un castigo. Una lección para todos los que creen que pueden traicionar a quienes los aman sin pagar el precio. Y el precio, el precio era mucho más alto de lo que imaginaba. Ahora dime, ¿crees que ella merecía el perdón? ¿O el destino todavía le tenía reservado algo más? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición, por el contrario, nuestras historias muestran con intensidad cómo destruye vidas, corazones y futuros. Todas las narrativas son ficticio, pero los sentimientos que despiertan son reales, porque reflejan las consecuencias que muchos optan por ignorar. Prepárate, porque, ¿qué estás por escuchar? Es impactante, profundo e inolvidable. Que comience la historia. A los ojos de todos, Daniel y Laura eran la pareja perfecta. Era un hombre de habla tranquila, mirada firme y una paciencia que rayaba en lo inquebrantable. Ella, una mujer simpática, elegante, con esa sonrisa que conquistaba cualquier ambiente. Llevaban 12 años juntos, 8 casados y nadie podía decir que faltaba algo entre ellos. Hicieron construir una casa con dedicación, en un barrio donde el canto de los pájaros aún competía con el ruido lejano de la ciudad. El jardín era el orgullo de Laura, las flores siempre estaban alineadas, vivas, como reflejo de la armonía que ella insistía en mantener dentro de la casa. Y Daniel, meticuloso con su agenda, se ocupaba de los detalles invisibles, el mantenimiento de la casa, los impuestos pagados a tiempo, los pequeños gestos de amor que consideraba imprescindibles para mantener cálida la relación. Durante años compartieron la rutina con admirable fluidez. Daniel se despertaba antes del amanecer para correr, volver, preparar café y dejar una nota en la mesa, siempre con algo dulce, una frase inspiradora o simplemente, te quiero, buenos días. Laura, que trabajaba en una agencia de eventos, comenzaba el día más despacio,
pero siempre atenta a los más mínimos detalles, la ropa adecuada, el perfume adecuado, la postura impecable. Ella dijo que no era vanidad, era presencia. Su matrimonio se construyó sobre ese tipo de cuidado. No fue un amor explosivo sino constante. Sin grandes declaraciones públicas, pero con complicidad en el silencio. Los amigos los admiraban. Las familias los consideraban un referente. Tenían una química que iba más allá de los besos y los abrazos, era algo en la forma en que se miraban en las conversaciones, en cómo se respetaban en los conflictos. Y sí, hubo conflictos. Nunca dejaron de ser reales. Hablaron del trabajo, del tiempo que pasaban juntos, del futuro. Pero siempre lograron volver al equilibrio. Al menos eso es lo que parecía. La casa que construyeron estaba llena de vida, pero no de niños. Por elección mutua, habían decidido esperar. O, quién sabe, tal vez nunca los tenga. Laura dijo que su amor era suficiente y Daniel lo respetó. Pero había noches en las que miraba hacia el techo, acostado junto a ella, y se preguntaba cómo sería escuchar la risa de los niños por toda la casa. Aún así, no presionó. Nunca presionado. Viajaban con frecuencia. Conocían bien la Toscana, Nueva York, Cartagena. Cada viaje fue un intento de guardar más buenos momentos, llenando el álbum de recuerdos con fotografías espontáneas. En uno de sus viajes a la costa, Daniel alquiló una casa frente al mar y pasó horas preparando una cena sorpresa para celebrar el cumpleaños de Laura. Lloró al ver las velas, la mesa puesta, la canción favorita de fondo. Dijo que ese fue el momento más feliz de su vida. Y él creyó. Cada palabra, cada lágrima, cada gesto. En el trabajo, Daniel era respetado por su competencia. Ingeniero civil, dedicado, orgulloso de las obras que dirigió. Pasaba días fuera, a veces semanas, en parterres lejanos, pero siempre regresaba con flores e historias. Nunca olvidaba un cumpleaños y nunca dejaba de responder un mensaje. Fue constante. Estable. Laura, a su vez, era una apasionada de lo que hacía. Tenía talento con la gente, dirigía equipos con firmeza y ligereza. Sabía resolver las crisis con elegancia y su nombre ya era muy conocido en los acontecimientos sociales. Cenas, cócteles, lanzamientos, ella siempre estaba involucrada en algo glamoroso, y Daniel nunca estuvo celoso de eso. Él confiaba en ella como alguien confía en su propia respiración. Su relación tenía el peso de los años, pero también la ligereza de los pequeños descubrimientos. Tenían rituales, como pizza los viernes, desayuno en la cama los domingos, paseos por el parque al anochecer. Y tenían planes. Hablaron de comprarse una casa en el campo, de montar un negocio juntos, de envejecer juntos, de ver pasar la vida desde el balcón. Su casa fue un reflejo de lo que construyeron. Mobiliario elegido en conjunto, cada detalle con una historia. La pared de ladrillos de la sala fue un pedido de Laura, el piano de la esquina fue un regalo de Daniel, aunque sabía que ella solo lo tocaba para distraerse. En la cocina, imanes de viaje y recetas escritas a mano, algunas heredadas de su abuela. Todo respiraba recuerdo e intimidad. Sus vidas quedaron grabadas en cada rincón. Y, aun con toda esta aparente armonía, hubo silencios que duraron más de lo habitual. Pequeñas ausencias justificadas por cansancio. Laura empezó a salir más y a llegar tarde con más frecuencia. Dijo que fueron los acontecimientos, los compromisos impostergables. Y Daniel, siempre comprensivo, ofreció apoyo. Nunca cuestionado. Incluso pensé que era bueno que estuviera creciendo profesionalmente. Después de todo, él sabía lo duro que ella luchó para ganarse el respeto de su entorno. Entre una cena y otra empezaron a aparecer espacios vacíos. Pequeñas cosas, la ausencia de risas espontáneas, los ojos que no se encontraban tan a menudo, los toques que parecían más automáticos que íntimos. Daniel, en el fondo, lo entendió. Pero prefirió creer que fue solo una fase. El tiempo hace eso con las parejas, se dijo. Y Laura, cuando le preguntaban si todo estaba bien, siempre respondía con un beso largo y un, claro que sí, amor. En fechas señaladas, todavía intercambiaban regalos. En los aniversarios de boda revivían viejas fotos, recordando cómo se conocieron una tarde de primavera en un café cercano al centro.
Y ese recuerdo todavía los conectaba. Era como si cada vez que hablaban de ese día, algo dentro de ellos se reconectaba. El problema es que, con el tiempo, las conversaciones se hicieron más cortas, las llamadas menos frecuentes y los abrazos más separados. Pero ninguno de estos cambios fue abrupto. Eran sutiles, lentos, disfrazados de costumbre y conveniencia. La gente de alrededor seguía elogiando a la pareja. Dijeron que eran inspiración. Que deseaba tener un amor como el de ellos. Y Daniel sonrió, siempre sonrió, incluso cuando sentía que le faltaba algo. Porque todavía había amor. Estaba seguro de ello. Simplemente no sabía si era el mismo amor de antes, o si era solo un reflejo del mismo. Laura, en cambio, estaba cada vez más inmersa en compromisos. Reuniones, eventos, cenas networking. Ella siempre estaba ocupada, siempre con algo importante que resolver. Y Daniel, aunque sentía la ausencia, se negaba a ver malas intenciones donde siempre había habido confianza. Incluso en las redes sociales siguieron mostrando al mundo la imagen de una pareja unida. Publicaciones sobre fechas conmemorativas, sonrisas en las cenas, leyendas apasionadas. Pero detrás de ese lente, las sonrisas ya no tenían el mismo brillo. Era como si vivieran dentro de un hermoso retrato, pero enmarcado por la costumbre, ya no por la pasión. Los fines de semana todavía traían momentos de cercanía. Películas por la noche, café juntos, risas ocasionales. Pero ya no eran naturales. Fueron construidos. Forzado, tal vez. Y, sin embargo, Daniel creyó. Porque quien ama, cree. Y Laura, aunque por momentos se mostraba distante, todavía tenía gestos de cariño, todavía lo miraba como si lo viera. Y, a veces, eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Lo que Daniel no sabía era que, detrás de esos gestos, había un conflicto que Laura cargaba sola. Una tensión interna, una batalla entre lo que era y lo que quería ser. Entre lo que tenía y lo que, tal vez, creía merecer vivir. Y este choque silencioso alimentó decisiones que aún no se habían manifestado del todo, pero que pronto tomarían forma. Todo parecía estable. La vida transcurría dentro de la normalidad que muchos deseaban. Las fotos estaban en su lugar. El jardín floreció. Las cuentas fueron pagadas. La pareja que todos admiraban todavía caminaba de la mano por las calles. Pero el tiempo, ese juez silencioso, ya tenía prisa por pasar la página siguiente. Y nada, absolutamente nada, prepararía a Daniel para lo que estaba por venir. Porque cuando vives dentro de una burbuja de confianza, el dolor de la traición no llega como un grito. Llega como un susurro, devastador, inesperado, cruel. El tercer martes del mes, Daniel llegó a casa más temprano de lo habitual. El proyecto en el que estaba trabajando había sido pospuesto y, sin previo aviso, decidió sorprenderlo. En el baúl, un vino que Laura siempre decía amar, el mismo que bebieron en su primer viaje a Europa. También llevaba una bolsa con ingredientes frescos para preparar una cena especial. Cosas sencillas, pero pensadas con el mimo de quien todavía creía que los detalles mantenían viva la llama de una relación. El cielo se tiñó de un tono ámbar cuando aparcó. Abrió la puerta suavemente, mirando por la ventana antes de entrar, esperando ver a Laura en la habitación, tal vez con un libro o organizando alguna nueva idea para un evento. Pero la casa estaba vacía. Silencioso. El celular mostraba un mensaje de horas atrás: hoy trabajo hasta tarde, amor. Gran evento por cerrar, deséame suerte. Él sonrió, sin sospechar nada, y decidió prepararlo todo él mismo. La cena está lista, la mesa puesta, la música baja, llenando el ambiente de nostalgia. Daniel miró su reloj. Eran más de las 9. Envió un mensaje preguntando si vendría pronto. Ninguna respuesta. Media hora después intentó llamar. La llamada pasó al correo de voz. Pensó en las preocupaciones laborales, el estrés, el tráfico. Pensó en todo menos en la verdad. Y cuando el reloj dio casi medianoche, recogió los platos aún intactos, guardó el vino y apagó la música. El silencio era ahora incómodo. La añoranza por lo que ya no pasaba tocó con fuerza a la puerta. Y se fue a dormir con un dolor en el pecho que no podía explicar.
Los días siguientes transcurrieron con una ligera tensión flotando en el aire. Laura parecía más dispersa, su mirada a veces distante, a veces demasiado atenta. Daniel intentó ignorar el cambio. Prefería creer que era trabajo, que era cansancio. Pero algo le preocupaba, como un sonido de fondo que no podía silenciar. Empezó a notar pequeñas diferencias, el perfume que llevaba le parecía diferente, más intenso, más llamativo. La ropa cambió, se volvió más atrevida, como si ella se vistiera para llamar la atención de alguien que no fuera él. Y también estaban los mensajes que recibía y respondía rápidamente, guardando su celular como quien esconde un secreto. Pero incluso ante esto, Daniel permaneció en silencio. La confianza aún hablaba más fuerte. O tal vez fue miedo a escuchar lo que no quería escuchar. Hasta que una noche, al revisar la ropa del armario, notó una bufanda que no era la suya. El aroma que impregnaba era masculino, diferente, extraño a la casa. Se quedó quieto durante unos segundos, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Cuando cuestionó a Laura, ella se rió y dijo que debía ser un regalo de evento, que a alguien se le debió haber caído. Su voz sonaba natural, convincente, como la de alguien que no tiene nada que ocultar. Pero había un temblor casi imperceptible en sus ojos, un retraso de milésimas entre la pregunta y la respuesta que Daniel, conociendo cada gesto de ella, no pudo ignorar. La desconfianza plantada se convirtió en un ruido constante en su mente. Las noches siguientes estuvieron llenas de insomnio. La cena ya no fue la misma. Los besos, aún presentes, parecían más formales que sensuales. Se preguntaba, entre sorbos fríos de café y siestas interrumpidas, si todavía había amor allí o si simplemente permanecía el hábito. En el trabajo, tu productividad se desplomó. Hubo una falta de concentración. Faltaba paz. En medio de la agitación, tomó una decisión silenciosa, no confrontaría. Yo observaría. Yo mismo lo entendería antes de hacer cualquier movimiento. Y eso es exactamente lo que hizo. Empezó a notar su horario. En los días que decía que tenía eventos y llegaba con el pelo mojado, como quien se hubiera duchado afuera. En ausencias justificadas con vagas excusas. Poco a poco fue construyendo un mapa invisible de las acciones de Laura, un guión tácito que solo él leía. Y cuanto más leía, más parecía alejarse la historia de la verdad que decía. Hasta que un día, por instinto, decidió seguirla. Se fue minutos después de que ella saliera del garaje, mantuvo la distancia, con las manos sudorosas en el volante y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella no fue a la oficina. No fue a ningún hotel de eventos. No conoció a ningún cliente. Aparcó en una calle apartada, en una zona reservada, y entró en un edificio moderno con fachada de cristal espejado. Daniel permaneció allí, en el auto, durante casi una hora, luchando contra las ganas de invadir, de confrontar, de preguntar. Pero no lo hizo. Regresó a casa, con la mente destrozada. Durante los días siguientes, su comportamiento cambió. Se volvió más frío, más directo, más comedido. Y Laura se dio cuenta. Empezó a preguntar si algo le molestaba, si todo estaba bien en el trabajo. Dijo que sí, que era solo estrés. Y ella, aliviada, sonrió y cambió de tema. Daniel comenzó a evitar el contacto visual durante las conversaciones. No porque no quisiera verla, sino porque no podía soportar más el reflejo de la mentira en sus ojos. Y aún así, aunque estaba herido, siguió intentando comprender. Buscó dentro de sí algún defecto, algún momento en el que ya no era suficiente. Busqué recuerdos, busqué líneas, gestos, posibles ausencias. No pude encontrar nada que lo justifique. Y eso dolió aún más. Hasta que un mensaje, olvidado en el espejo del baño, selló el fin de la duda. Laura había salido apurada y dejó su celular desbloqueado. La notificación pareció un disparo. Hoy fue perfecto. No puedo esperar a verte de nuevo. Daniel, con los ojos fijos en aquella frase, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Lea la conversación completa. Las dulces palabras. Las promesas. Los apodos. Leyó y releyó hasta que ya no tuvo fuerzas para sostener el celular.
Y fue allí, en ese baño, donde vio tantas veces a Laura maquillarse sonriéndole, que el amor se fue por el desagüe junto con la ilusión. Pero él no lo afrontó. Aún no. No gritó, no lloró, no discutió. Él lo guardó todo. Hice copias. Se lo envió a sí mismo. Y fue lo mismo que antes. Él solía sonreír. Él la tocó suavemente. Él dijo que la amaba. Mientras que en el interior, el corazón se preparaba para el campo de batalla. Lo único que hizo diferente fue llamar a un viejo amigo, un abogado de confianza, y concertar una reunión. Quería saber los caminos. Querías protegerte. Y más que nada, quería tener todo listo para el momento adecuado. Y ese momento llegó una noche inesperada, cuando Daniel fue invitado a una fiesta para un cliente importante. Sabía que Laura también iría, su agencia fue una de las organizadoras. Y se fue. Con elegancia. Con serenidad. De rostro tranquilo, pero mirada atenta. Él observó todo. Saludó a la gente. Sonrió. Bebió. Y entonces, en medio de la pista, lo vio. Como un puñetazo en el estómago, vio el beso. No fue un beso rápido y distraído, ni uno de amistad mal interpretada. Fue un beso completo. Lejos. Profundo. Y en el rostro de Laura, un brillo que no había visto en mucho tiempo. Se quedó quieto unos segundos. Nadie pareció notarlo. Hasta que ella lo vio. Los ojos se abrieron y el cuerpo se quedó helado. No dijo una palabra. Simplemente caminó hasta la salida, con su dignidad intacta, aunque su pecho estaba en ruinas. Al salir, sacó su celular del bolsillo y marcó un número ya conocido. Te necesito. Ahora. Comencemos este divorcio. Pero quiero que sea inolvidable. El silencio después de la llamada se llenó de un sentimiento nuevo. Una especie de claridad cruel. El dolor seguía ahí, palpitante, vivo, pero también había algo más, determinación. La necesidad de justicia. Y mientras Laura permanecía dentro del partido, intentando recuperar el control, Daniel ya estaba tramando su siguiente paso. Porque lo que no sabía era que ese beso no sería solo el fin de un matrimonio. Sería el comienzo de una caída. Y estaba a punto de descubrir que el precio de la traición sería mucho más alto de lo que imaginaba. A la mañana siguiente de la fiesta, Laura llegó a casa sin decir palabra. El tacón en la mano, el rostro limpio de maquillaje, el cabello recogido a toda prisa. Entró lentamente, como si temiera el eco de sus propios pasos. La casa estaba en silencio. Daniel no había dormido. Estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en el suelo y las manos entrelazadas como si se estuviera sosteniendo. Cuando ella entró, él no la miró. El tiempo pareció alargarse entre los dos. Laura intentó hablar, pero no encontró voz. Caminó hacia él con pasos cortos, casi arrepentidos, pero antes de que pudiera tocar su hombro, Daniel se puso de pie. Fuerte, constante, con una calma que era casi más violenta que un grito. Ella retrocedió. Él respiró profundamente, finalmente la miró a los ojos y dijo, en un tono seco, pero lleno de dolor contenido, podrías haberlo dicho. Podría haber elegido la verdad. Pero él eligió el camino más cruel. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. Laura intentó discutir, las palabras le salieron desordenadas, llenas de excusas improvisadas, promesas vacías, justificaciones basadas en la desesperación. Ella dijo que estaba confundida, que se le había escapado algo, que no quería lastimarlo. Daniel la escuchó, pero cada palabra parecía caer en un profundo pozo de silencio. Y luego, cuando ella finalmente se detuvo, abrió el sobre que estaba sobre la mesa y sacó algunas hojas. Fue el contrato de separación. Laura se tambaleó cuando vio eso. Todavía esperaba una segunda oportunidad, un perdón imposible. Pero no fue el final lo que la asustó. Eso era lo que vendría después. Días después, se archivaron los documentos, se llamó a los abogados, el círculo de amigos se dividió entre el shock y el silencio. Pero lo más inesperado aún estaba por suceder. En la audiencia preliminar,
mientras los abogados discutían los términos de la división, Daniel, con una serenidad casi cruel, pidió la palabra. El juez lo autorizó. Todos esperaban un discurso sobre bienes, sobre dolores, sobre traiciones. Pero se limitó a decir, hay algo que debe incluirse en este proceso. Un hecho nuevo. Y se volvió hacia Laura. Su voz era fría, pero sin odio. Simplemente letal. El hombre con el que me engañaste, vino a buscarme. El impacto fue inmediato. Laura palideció y le temblaban las manos debajo de la mesa. Intentó entender lo que decía, pero la revelación no se detuvo ahí. Daniel continuó, lentamente, como si cada frase fuera un bisturí cortando certezas. Me envió un mensaje pidiendo hablar. Dijo que necesitaba aclarar algo que había sucedido. Confieso que no entendí el motivo. Pero fui. Nos reunimos en un café 2 días después de esa noche. Parecía nervioso, abatido. Y me dijiste que había algo que no tuviste el valor de decirme. Laura intentó interrumpirlo, pero su abogado la detuvo discretamente. Entonces Daniel se acercó ligeramente a la mesa, mirándola a los ojos con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Dijo que le dijiste que estabas casado, sí, pero que el matrimonio era una farsa. Que ya no quedaba nada entre nosotros. Que necesitabas guardar las apariencias debido a un acuerdo financiero. Que su libertad emocional estaba ligada a un contrato. Y ese contrato era conmigo. Laura intentó defenderse murmurando algo, pero Daniel la hizo callar con un gesto comedido. Dijo que al principio creía en ti. Quien se conmovió con la historia de una mujer atrapada por un marido frío y controlador. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que no era el único manipulado. Le hiciste creer que te estaba obligando a permanecer en el matrimonio, que te estaba amenazando con quitarte todo, que solo estaba contigo por conveniencia. Y todo ello, para mantener 2 mundos paralelos funcionando bajo una misma mentira. Pero lo que no esperaba, era que, cuando te investigó, cuando intentó confirmar las historias, terminó descubriendo todo lo contrario. Y fue entonces cuando todo dio un giro. Laura se levantó de un salto, con el rostro sonrojado y la voz entrecortada, pidiéndole que se detuviera. Pero Daniel no se detuvo. Ahora hablaba con una claridad áspera, la confianza de alguien que tiene en sus manos las últimas piezas de un rompecabezas. Descubrió que usted lo había convencido de que yo era un hombre rico e influyente y que podía ser peligroso si se enfadaba. Pintaste una imagen mía que ni siquiera se acerca a la verdad. Le dije que necesitaba mantener el matrimonio unos meses más, hasta completar la venta de una propiedad, y después usted tendría acceso a una cantidad que le prometí compartir. La cual, por supuesto, nunca existió. Aquí viene lo más cruel, Laura. El más sucio. Daniel se detuvo por un segundo. Laura ahora estaba temblando por completo, con los ojos muy abiertos, como si finalmente supiera lo que se avecinaba. Y llegó. El hombre con el que me engañaste, estaba casado. Tuvo hijos. Y cuando la esposa se enteró, no solo lo enfrentó, lo echó de la casa, destruyó su imagen e hizo algo que nadie esperaba, se comunicó conmigo. Ella fue quien me mostró los mensajes. Ella fue quien me envió las copias de las conversaciones en las que dijiste que lo amabas, pero que necesitabas guardar las apariencias. Donde dijo que me usó. Que todo era parte de un plan para garantizar un futuro seguro para ambos. Y luego desaparecerías conmigo con el dinero de la venta de la casa. Pero no pensaste que hablaría demasiado. Que flaquearía. Que se arrepentiría. Laura ahora estaba llorando. Se vino abajo. Intentó aferrarse a sus propias palabras como si fueran armas rotas. Pero ya no quedaba nada que justificar. Daniel la miró con compasión, pero también con desprecio. No por el beso. No por traición física. Pero por todo lo que ella planeó detrás. Por manipulación. Por mentira consciente. Por la cobardía de fingir amar a alguien a quien solo explotaba. Y entonces Daniel terminó. Ya no se trata de hacer trampa, Laura. Se trata de en quien eliges convertirte. Y cómo destruyó todo lo que construimos no con un error, sino con una decisión fría. Y mientras tanto,
el amante que pensabas que se quedaría, te abandonó. Su esposa lo demandó. Lo perdió todo. ¿Y tú? Recibirás lo que quede después de todo esto. Pero de mi amor, no quedó nada. El silencio que se apoderó de la habitación fue absoluto. El juez, el abogado, incluso los presentes en la sala de espera sintieron la intensidad del momento. Laura, desolada, ya no podía sostener la mirada. Por primera vez, comprendió que perder a Daniel no era solo perder a un marido. Fue perder el único vínculo con una versión de ti mismo que podría tener valor. Y mientras ella intentaba recoger los pedazos de su propio reflejo, Daniel se retiró. Sin prisas. Sin odio. Solo con la convicción de que todo había quedado expuesto. Pero fuera de esa habitación, fuera del dolor que ahora caía sobre Laura como una sentencia, había algo que Daniel aún no sabía. Un último detalle. Una obra que cambiaría el curso de la historia. Algo que estaba a punto de salir a la luz. Y eso revelaría que el agujero era aún más profundo. Mucho más. La sala del tribunal había quedado vacía, pero los fragmentos de las palabras todavía flotaban en el aire como fragmentos invisibles que cortaban todo lo que los rodeaba. Laura permaneció sentada durante largos minutos, sin poder siquiera levantarse. El aire se sentía denso, sofocante, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de Daniel resonó como un cierre definitivo, un final sin retorno. La abogada intentó ordenar los papeles, pero su mirada era la de quien ya sabía que no quedaba nada que defender. Lo que allí se había revelado iba más allá de las barreras legales y Laura lo sabía. Sabía que ya no era vista como una mujer que cometía errores, sino como alguien que diseñaba, manipulaba y destruía. El amante había desaparecido. Se fue como si nunca hubiera existido, dejándola sola con el peso de sus propias decisiones. La traición ya no era un acto oculto, ahora era un campo minado que explotaba a cada paso hacia el pasado. Y en ese momento, lo que la consumió no fue el arrepentimiento. Fue la tardía comprensión de que no había vuelta atrás. Que algunas palabras dichas, algunos planes hechos en secreto, son frases escritas con tinta permanente. Laura condujo a casa en silencio, conduciendo el coche como un fantasma a la deriva. El sol ya empezaba a ponerse cuando cruzó la entrada de la antigua casa. La casa parecía distinta, como si hubiera envejecido en las últimas horas. Los cuadros de las paredes ya no contaban la misma historia. Los cojines del sofá parecían más fríos. Y el sonido del silencio se volvió insoportable. Caminó por la habitación como si buscara algo que le recordara quién era antes de todo esto. Se detuvo frente al espejo del pasillo y miró su propio reflejo con una expresión que nunca había visto en su rostro. No fue culpa lo que vio. Fue una ruina. Una devastación que comenzó en los ojos y se extendió al alma. Intentó llorar, pero no hubo lágrimas. Lo que sentí no fue un dolor temporal. Era un duelo incorpóreo. La ausencia de algo que ella mató con sus propias manos. En los días siguientes, Laura se aisló. Las llamadas telefónicas cesaron. Los mensajes cesaron. Los amigos desaparecieron uno a uno, algunos por vergüenza, otros por desprecio disfrazado de distancia. El ambiente laboral se ha convertido en territorio hostil. Las miradas, antes llenas de admiración, ahora transmitían juicio. Y los acontecimientos que antes le daban prestigio ahora solo le traían vergüenza. La historia se difundió, no con escándalos, sino con la fuerza sutil de rumores certeros. Todos lo sabían. Todos comentaban. Y cada vez que entraba en un nuevo espacio, podía sentir las miradas cortando su piel. Pero lo que realmente le dolió fue la ausencia de Daniel. El vacío que dejó no fue solo físico. Fue simbólico. Él se fue y se llevó consigo la única versión del amor que ella había conocido realmente. Daniel, a su vez, había cambiado de ciudad. Comenzó una nueva etapa. Una nueva dirección. Una rutina diferente. Había entregado su antigua casa a la agencia inmobiliaria. Vendió lo que no quería llevar, donó lo que no tenía sentido llevarse. Solo llevaba lo que tenía valor real, algo de ropa, objetos personales y los recuerdos que aún no podía enterrar. La nueva casa era más pequeña, más práctica y con menos adornos.
Las paredes todavía estaban desnudas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió espacio para respirar. Empecé a correr de nuevo por la mañana. Intercambió mensajes con su hermana. Visitaba la librería de la esquina los domingos. Y lentamente, el silencio dentro de él dio paso a una nueva paz, una que no provenía de la ausencia de dolor, sino de la presencia de claridad. Seguía pensando en Laura, pero ya no con rabia. Pensó con desapego, como si recordara a alguien que existió en otra vida. La confianza rota se había convertido en una especie de escudo. No se cerró al mundo, pero ahora vio mejor a quien dejaba entrar. Fue durante este periodo que conoció a Clara. Nada planeado. Una casualidad. Una mañana en la cafetería a la que empezó a ir después de la carrera. Estaba sentada con una computadora portátil, discutiendo con el camarero sobre la temperatura del café. Tenía una actitud impaciente pero no agresiva. Un humor ácido que le arrancó una sonrisa contenida. Ella lo notó. Comentó algo. Ella respondió sarcásticamente. Y ahí, en ese primer choque de luces, algo se formó. Clara era diferente. No intenté complacer. Tenía opiniones firmes, pero sabía escuchar. Él también se había divorciado años antes. Entendí lo de las pérdidas. Pero más que eso, sabía hablar sin prisas. En las primeras conversaciones, Daniel se mostró reservado. Habló poco sobre el pasado. Ella no insistió. Y cuando finalmente decidió contarlo, Clara se limitó a mirarlo con empatía. No dijo que entendía, no ofreció consejos. Solo dije, me alegra que haya salido sano y salvo de esto. Eso es suficiente por ahora. El tiempo con Clara no fue intenso. Fue maduro. Un encuentro de dos piezas que, irónicamente, encajan ligeramente. No buscaba un nuevo amor, pero se encontró permitiéndole ocupar espacios antes inaccesibles. Y, poco a poco, Laura se convirtió en un nombre que aparecía cada vez menos en su pensamiento. Mientras tanto, al otro lado de una ciudad donde ya no era bienvenida, Laura enfrentaba una crisis más profunda. No solo por la pérdida de Daniel, sino por algo que empezó a perturbarla cada vez más. Descubrió que su amante, al dejar la relación, no la abandonó simplemente. Él expuso. Le contó a su esposa todo lo que sabía. Documentos enviados, mensajes, correos electrónicos. De hecho, parte de los registros que ella creía fueron borrados. Y su esposa, además de destruir la reputación de su marido, presentó una demanda contra Laura por calumnias y difamación. Hubo evidencia de que Laura mintió sobre Daniel en varios mensajes, alegando abusos que nunca sucedieron. Había manipulado las conversaciones. Contextos cambiados. Todo con el objetivo de controlar al amante. Ahora, además de afrontar el vacío emocional, tendría que responder de todo ante los tribunales. El escándalo, antes restringido a los círculos sociales, se hizo público. Algunos medios locales comenzaron a explorar el caso. Se contactó a Daniel, pero se negó a hacer comentarios. Simplemente dijo que estaba concentrado en reconstruir su vida y que no quería alimentar la exposición de nadie. Clara al enterarse solo le tomó la mano y le dijo que no cargara nada de eso. Laura ahora caminaba por las calles como una sombra de lo que era antes. Los acontecimientos se evaporaron. Los contratos se acabaron. Intentó empezar de nuevo en otra oficina, pero nadie quería asociar su nombre con nada. Se había vuelto tóxico. Su teléfono ya no sonó. Los pocos amigos que quedaron se alejaron definitivamente. Una noche, sin poder dormir, Laura le escribió una carta a Daniel. Fue largo, sincero, sin llamamientos, sin peticiones de regreso. Habló de culpa. Del error. De la vanidad que la consumía. De la necesidad de ser deseado, visto, admirado. Dijo que no sabía cómo lidiar con la estabilidad del amor verdadero. Quien confundió constancia con aburrimiento. Y que cambió un amor sólido por un deseo momentáneo y frágil. Ella dijo que si él nunca la perdonaba, lo entendería. Pero necesitaba decir, de alguna manera, que en el fondo ella siempre lo amó. Incluso cuando hiciste todo mal. Ella nunca envió la carta.
prefirió quedárselo. Como recordatorio. Como una frase. Porque al final lo que más dolía no era el juicio ajeno. Era saber que Daniel realmente la conocía. Quien vio su esencia. Y aún así, ella lo decepcionó. Mientras tanto, Daniel vivía días más ligeros. Todavía tenía cicatrices. Aún quedaban demasiadas noches de silencio. Pero ahora, había esperanza. Clara rió con facilidad. Y Daniel, cuando la vio, sintió que tal vez, solo tal vez, el amor no había terminado para él. Solo había cambiado de forma. Y Laura, en esa casa demasiado grande para una sola persona, escribía, borraba, reescribía. Como si al intentar ordenar las palabras pudiera al menos rescatar una parte de sí misma. Pero lo que perdiste, quizás nunca lo recuperes. Porque hay errores que no se pueden corregir. Hay amores que, una vez rotos, no perduran. Y hay silencios que lo dicen todo. Incluso cuando nadie más está escuchando. Las semanas que siguieron a la implosión silenciosa del matrimonio de Daniel y Laura se dispersaron como hojas sueltas en un viento cálido de finales de temporada, un recordatorio cada día más agudo de que ciertas ruinas no se pueden reconstruir con disculpas o buenas intenciones. Ya no hubo peleas, mensajes sin respuesta ni noches de insomnio por sospechas, ahora solo había un vacío. El tipo de vacío que no emite ningún sonido, pero que consume desde dentro como una termita hambrienta que destruye lo que parecía sólido. Laura, atrapada en una casa que ya no tenía propósito, vivía entre pasillos silenciosos y recuerdos que alguna vez parecieron logros y ahora parecían reliquias de una farsa. La carta que nunca envió a Daniel permaneció en su cajón, cuidadosamente doblada, como si temiera que tocar el papel pudiera despertar fantasmas que apenas había comenzado a enterrar. Cada día releía las palabras que escribió, preguntándose si había suficiente honestidad para ser perdonado o si eran solo los restos de un remordimiento que llegó demasiado tarde. Intentó avanzar de forma práctica, resolviendo cuestiones legales, vendiendo muebles, intercambiando pequeños objetos de la casa para romper desencadenantes emocionales. Pero no había manera de cubrir sus huellas. La taza con el mango roto que él insistía en usar, la música que escuchaba en la ducha y que solo tenía sentido cuando tocaba la puerta fingiendo que quería entrar, las recetas que intentaba aprender solo para impresionarla, aunque siempre se equivocaba en la medida de sal. Todo eso quedó ahí, no como un grato recuerdo, sino como un espejo de lo que desperdició. Y el dilema que empezó a corroer su mente ya no era el de recuperarse, sino el de permitirse ser alguien mejor, y si eso todavía importaba cuando no había nadie más dispuesto a ver ese cambio. Comenzó a cuestionar el valor de la redención cuando no tienes a quien mostrársela. Comenzó a cuestionarse si tiene mérito intentar ser bueno cuando el único testigo de ese intento es el propio vacío. Al otro lado de este viaje emocional, Daniel también navegó por mares densos. Clara se había convertido en una presencia constante, pero todavía cargaba con capas tácitas. Había días en los que sonreía levemente y otros en los que el silencio se apoderaba de él durante horas. Clara, sensible a los vaivenes, respetaba sus tiempos. No requirió explicaciones, pero ofreció espacio. Aún así, una duda rondaba dentro de Daniel con un peso diferente al que sintió durante el caos de la traición. ¿Era justo involucrar en un nuevo comienzo a alguien que todavía tenía cicatrices abiertas? Se encontró observando a Clara en los detalles más banales, la forma en que se recogía el cabello, la forma en que entrecerraba los ojos cuando reía, y se preguntó si podría amarla plenamente o si simplemente se estaba resguardando de una tormenta que ya había pasado, pero que había dejado todo húmedo por dentro. El miedo a repetir errores o no poder responder creaba una tensión silenciosa que ni siquiera él podía nombrar. No había mentiras allí, pero aún existía el temor de que, al abrirse demasiado, pudiera dejar salir fragmentos de un pasado que prefería mantener en secreto. Fue en una tarde gris, con una llovizna fina y constante, que Daniel recibió una llamada inesperada. Era un amigo en común, alguien que había desaparecido de su círculo desde la separación, pero que aún mantenía cierta conexión con Laura. La voz al otro lado de la línea dudaba, como si reflexionara sobre cada palabra antes de pronunciarla. Dijo que Laura había renunciado a la agencia, que estaba a punto de mudarse, pero que antes buscaba el cierre. No para recuperarse. No apelar. Solo para cerrar. Daniel escuchó todo en silencio, le agradeció, pero no dio una respuesta inmediata.
Pasó el resto del día distraído, mirando por la ventana, como esperando que el tiempo le dijera qué hacer. Y cuando Clara llegó a cenar, notó que algo era diferente. Daniel, por primera vez, lo contó todo. No en detalle, pero sí lo suficiente para que Clara entendiera que ese momento no se trataba de Laura, sino de él. Dijo que necesitaba ver a su ex esposa por última vez, no porque la extrañara, sino porque necesitaba liberarse por completo. Clara, con rara madurez, asintió. No mostró celos. No pidió detalles. Solo dije, entonces vete y vuelve limpio. Con esta frase resonando en su pecho se subió al coche a la mañana siguiente y recorrió calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían tener nuevos contornos. Cuando llegó, Laura ya lo estaba esperando en la puerta. Era diferente, no en apariencia, sino en postura. No usé maquillaje. Vestía ropa sencilla. Parecía pequeña comparada con la casa que alguna vez fue escenario de promesas. Entró y no intercambiaron palabras durante los primeros minutos. Se sentaron en lados opuestos de la mesa de la habitación. Y allí, con las manos cruzadas, empezó a hablar. Laura no pidió perdón. Él no suplicó. Dijo que no había excusa suficiente para lo que hizo, pero que necesitaba explicar no para ser absuelta, sino para entenderse a sí misma. Habló del vacío que sentía a pesar de ser amada, del miedo a conformarse, del hambre de validación que ni siquiera sabía que tenía. Contó cómo, poco a poco, se fue perdiendo en versiones de sí misma que inventaba para complacer a los demás, hasta que ya no supo quién era. Dijo que usó a Daniel como un espejo de lo que quería ser, pero que nunca pudo estar a la altura. Que su traición no fue solo física, sino existencial. Y que esto, tal vez, fue peor que el acto en sí. Daniel escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija y los dedos tamborileando ligeramente sobre la madera. Cuando terminó, no dijo que entendía. No dije que la perdonara. Simplemente dijo que ahora podía ver claramente el tamaño de la brecha entre el amor que él le ofrecía y el amor que ella necesitaba. Y que tal vez amarla tanto fue un error, no para ella, sino para él mismo. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de irse, la miró por última vez y le dijo, te he deseado lo mejor durante tantos años. Hoy solo quiero que finalmente quieras esto para ti. Y se fue, sin mirar atrás. Al subir al coche, respiró hondo. No sentía alivio, sino algo más profundo, liberación. La certeza de que había hecho todo lo que podía. Que ya no quedaba nada que decir. Cuando regresó a casa, Clara lo estaba esperando en el porche con 2 tazas de té. Se sentó a su lado y no hubo necesidad de explicar nada. Ella tomó su mano y la apretó con fuerza. Y en ese toque, estaba la promesa silenciosa de que finalmente podría comenzar un nuevo comienzo. Pero aún así, algo todavía flotaba en el aire. Un último eco. Un último movimiento. Algo que aún no se había desvelado del todo. Porque incluso historias que ya parecían cerradas pueden esconder un último gesto, una última elección, un último impacto. Y lo que vendría después cambiaría todo una vez más. Al día siguiente de su último encuentro con Laura, Daniel decidió abandonar la ciudad por unos días. Quería respirar un aire diferente, escuchar otras voces, caminar por calles donde ningún rincón le recordara promesas frustradas o diálogos interrumpidos. Eligió un pequeño lugar en el campo, una posada discreta cerca de una cascada que había visitado cuando aún era soltero. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Clara, quien notó su ausencia en el breve mensaje que envió, necesito silencio por unos días. No es distancia, es cariño. Ella respondió con una sola palabra, vuelve. Y eso le bastó para seguir en paz. Las horas en el camino fueron silenciosas. No encendía la radio, no contestaba llamadas, simplemente conducía con la mirada fija en la línea de asfalto y el peso de todo lo vivido en su mente. Ya no eran las dudas lo que lo perseguían, sino el eco de las elecciones. Ahora sabía que amar a alguien no es garantía de que será amado con la misma pureza. Y que muchas veces no es culpa de la otra persona por no saber corresponder, sino tuya por no ver que el amor también requiere reciprocidad emocional. En la posada los días transcurrían lentamente. Se despertó temprano,
tomó café solo, se sentó durante largas horas mirando el agua caer de las rocas y trató de acostumbrarse a la idea de un nuevo comienzo ingrávido. Una de esas mañanas, sentado en un banco de madera cubierto de rocío, vio a una pareja de ancianos caminando de la mano por el sendero. No había prisa en sus pasos ni tensión en sus miradas. Caminaban como quien ya había perdido demasiado tiempo luchando contra lo inevitable y ahora escogía solo la paz. Daniel no pudo evitar pensar, ¿podría algún día mirar a alguien con esa misma sencillez, sin cargar con el trauma de haber sido ya destrozado por dentro? El amor, pensé, debería consistir más en una elección diaria que en el pasado que cargamos. Y tal vez todavía estaba aprendiendo eso. Una tarde nublada decidió escribir. No letras. No recuerdos. Pero pensamientos sueltos. Escribiste sobre el perdón que no necesita devolución. De dolores que no desaparecen, sino que pasan a formar parte del contorno de quienes somos. Sobre el silencio como forma de curación. Y sobre el amor propio, que a veces solo florece cuando alguien arranca sus raíces equivocadas. Finalizó el texto con una frase que sonó a despedida de lo que fue: ya no necesito que la vida me devuelva lo que perdí. Solo pido que me enseñe a cuidar mejor lo que todavía tengo. Al releerlo, sintió que finalmente podía regresar. Mientras tanto, Clara seguía con su rutina, pero con el corazón inquieto. Confié en Daniel, pero su silencio fue demasiado vasto. No por ausencia de mensajes, sino por ausencia de señales. Sabía que no era un abandono, sino un proceso que no podía forzar. Y fue durante este tiempo que ella también se sumergió en la reflexión. Comenzó a preguntarse si estaba preparada para amar a alguien que todavía estaba reconstruyendo sus propios cimientos. Su vida también había estado marcada por decepciones, por lo que había aprendido a no crear expectativas poco realistas. Pero Daniel era diferente. Había en él una profundidad que exigía más que presencia. Entrega exigida. Y sabía que cuando él regresara, tendría que estar entera para darle la bienvenida. O sepa cuándo dejarlo ir. Cuando Daniel finalmente regresó, la ciudad parecía más pequeña, como si los días de ausencia hubieran ampliado su mirada. Pasó la calle de su antigua casa sin mirar, aparcó frente al nuevo apartamento y respiró hondo antes de subir. Encontró a Clara sentada a la mesa, leyendo. Ella no sonrió de inmediato. Se limitó a observarlo durante unos segundos. Caminó hacia ella lentamente y le dijo: regresé más ligero. Clara cerró el libro, lo miró a los ojos y respondió: entonces espero que haya espacio para lo que todavía podemos construir. Los dos se abrazaron sin prisas. No fue una reunión de telenovela. Fue un verdadero encuentro. Y en ese abrazo, Daniel entendió que había un futuro posible, pero que había que construirlo con cuidado, sin prisas y con todas las cartas sobre la mesa. En los días siguientes decidieron viajar juntos. No para olvidar, sino para empezar. Fueron a un lugar sencillo, sin lujos, sin grandes atractivos. Solo querían compartir el tiempo, los silencios, las miradas. Y fue en este viaje que Clara, por primera vez, habló del dolor que ella misma cargaba. Habló de una relación abusiva que duró años, de los traumas, de la dificultad para confiar. Daniel la escuchó atentamente, tomó su mano todo el tiempo y cuando ella terminó, dijo: así que somos dos los que hemos sobrevivido a las tormentas. Ahora solo tenemos que aprender a vivir sin llevar paraguas todos los días. Ambos sonrieron. Y en ese momento, sin necesidad de decirlo, supieron que había algo genuino allí. No la intensa pasión al inicio de un romance, sino la sólida construcción de un amor que comprende el peso del equipaje del otro. Laura, en cambio, continuó en un solitario proceso de reconstrucción. Dejó la casa donde vivía, se mudó a un pequeño departamento alquilado y volvió a la escuela. Comenzó a asistir a grupos de apoyo emocional, no para exponer su historia, sino para entenderse a sí misma. Quería entender por qué destruyó todo lo que construyó. Ya no buscaba un retorno. No tenía ninguna esperanza para Daniel. Pero sí, quería ser alguien que ya no cargara con la necesidad de la aprobación de los demás como combustible para vivir. Poco a poco empezó a recuperar el gusto por la escritura, por el arte, por las cosas que había dejado de lado años atrás.
Y en una de esas noches solitarias, mientras revisaba archivos viejos en la computadora, encontró una carpeta con fotos de la época en que ella y Daniel todavía creían el uno en el otro. No tuvo el coraje de abrirla. Pero no explotó. Decidió dejarlo ahí, como recordatorio de que es posible ser mejor de lo que era antes. Fue en ese momento que la vida preparó otra de sus sutiles pruebas. Un amigo común de los dos estaba organizando una exposición benéfica. Los invitó a ambos, sin saber la complejidad de lo que allí aún existía. Daniel recibió la invitación con vacilación. Clara lo animó a ir, diciéndole que a veces enfrentar el pasado de frente es la única manera de darnos cuenta de cuánto hemos evolucionado. Laura, al recibir la misma invitación, pensó en negarse. Pero algo en ella decía que tal vez, mirarlo a los ojos una vez más, en otro tiempo, en otra versión, podría ser la última pieza que faltaba para cerrar el ciclo. El día del evento la sala estaba llena, pero sin ruido. Había un ambiente de respeto, de introspección. Daniel llegó con Clara, vestido con un traje sencillo, pero con la postura de quien ya no necesitaba demostrar su valía. Laura llegó más tarde, sola, con un vestido discreto y el pelo recogido, transmitiendo serenidad. Sus miradas se encontraron brevemente. No hubo ningún acercamiento inmediato. Solo el reconocimiento de dos personas que lo eran todo el uno para el otro y ahora solo eran capítulos cerrados. Durante la exposición, en un momento de pausa cerca de una escultura de madera, Laura se acercó a Clara. Había un nerviosismo natural, pero respiró hondo y dijo, «Gracias por cuidar de él». Clara, con firmeza y ternura, respondió, «Él es el que se cuida. Yo solo camino al lado». Laura sonrió con los ojos húmedos, asintió y se alejó. Daniel miró desde lejos y sintió algo raro allí, alivio. Por primera vez vi a Laura como alguien que finalmente comprendió el daño que había causado, no con ira, sino con conciencia. Y eso fue suficiente. Más tarde esa noche, ya en casa, Daniel miró a Clara y le dijo, ¿sabes qué es lo más difícil? No fue ser traicionado. Fue darme cuenta de que me traicioné a mí mismo durante mucho tiempo, ignorando cómo me sentía. Clara respondió con una mirada profunda, quizás así maduremos. Cuando por fin dejemos de traicionarnos a nosotros mismos. Brindaron con vino sencillo, sentados en el suelo de la sala, rodeados de libros y luces tenues. Y allí, en medio de la sencillez, lo que había entre ellos creció en silencio. Sin promesas, pero con presencia. Y al otro lado de la ciudad, Laura estaba terminando de leer un libro que hablaba sobre el amor propio. Cerró la última página, se levantó, abrió la ventana del pequeño departamento y sintió el viento tocar su rostro. Por primera vez no sentí dolor al respirar. Quizás porque, por fin, estaba aprendiendo a vivir sin fingir. Tal vez porque sabía que, aunque ya no tuviera el amor de Daniel, aún podía amarse a sí misma. Y tal vez, solo tal vez, este fuera el comienzo de algo real. Daniel se despertó esa mañana con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas y con una sensación que no había sentido en mucho tiempo, plenitud. No fue un éxtasis repentino ni una felicidad ruidosa. Era un silencio interior que ya no dolía, una ausencia de angustia, una paz construida ladrillo a ladrillo con el tiempo. Se levantó lentamente, preparando café mientras Clara dormía en la habitación. Observé los movimientos del agua hirviendo, el aroma del polvo que se elevaba en el aire, y noté cómo los detalles ahora tenían un peso diferente. Ya no necesitaba aferrarme a recuerdos del pasado para sentir que había experimentado algo intenso. Ahora era el presente lo que lo llenaba. Decidió abrir un correo antiguo que tenía guardado como favorito, donde había dejado mensajes sin enviar, textos que se escribía a sí mismo cuando necesitaba expresar lo que sentía. Leyó uno de ellos, escrito meses antes, un día, tal vez comprenda que mi mayor liberación fue perder lo que más quería preservar. Y sonrió. Porque lo entendí. No con rencor, sino con madurez. Le había dado un nuevo significado al dolor. Había transformado una traición en la base de su nueva versión. El dolor había sido real, profundo y devastador. Pero sobrevivió. Y más que eso, construyó un nuevo amor sin tener que olvidar lo vivido antes. Esa misma mañana, Laura salió de la sala con la cabeza en alto. La demanda por difamación que enfrentaba finalmente llegó a su fin,
con un acuerdo en el que reconoció públicamente sus acciones y afrontó las consecuencias financieras. Podría haber luchado por negarlo, para evitar quedar expuesto, pero decidió no seguir corriendo. Asumió la responsabilidad de cada palabra, cada decisión equivocada, cada silencio que prefirió cuando podría haber dicho la verdad. Ahora caminaba con menos peso, aunque todavía la juzgaban en muchos lugares a los que iba. Ya no buscaba limpiar su propia imagen. Buscaba coherencia con lo que quería ser de ahora en adelante. Había vuelto a reencontrarse con su madre, con quien hacía años que no hablaba, y en ese reencuentro escuchó algo que la desgarró por dentro: no tienes que ser perfecta, hija mía. Pero tienes que ser sincera. Y eso quedó grabado en su alma. Se mudó a otro barrio, empezó a dar clases privadas de escritura, frecuentaba bibliotecas públicas y escribía cartas ficticias a desconocidos que dejaba escondidas en libros. Un pequeño gesto, pero que la hacía sentir como si aún pudiera tocar a alguien, incluso sin ser vista. La soledad todavía dolía en los días fríos, pero ahora sabía cómo abrazarse a sí misma. Aprendió a escucharse a sí mismo, a consolarse. Y lo más importante, aprendió a mirarse al espejo sin tener que justificarse. Clara, a su vez, había dejado de lado la armadura que llevaba consigo desde su divorcio anterior. Junto a Daniel, redescubrió la ligereza. Pero no una ligereza superficial, de quien pretende que la vida es fácil. Una ligereza madura, de quien ha caído y se ha levantado, de quien reconoce en las pequeñas cosas una grandeza que antes pasaba desapercibida. Abrió una pequeña galería de arte, algo con lo que siempre soñó, pero nunca tuvo el coraje de hacer. Daniel la apoyó desde el principio, pero no como un salvador, sino como un compañero. Y ella lo amaba por eso. No completándolo, sino agregándole algo sin intentar borrar lo anterior. Aprendieron juntos a respetar los silencios, los pasados, los límites. Y en esa relación encontraron un tipo de felicidad que no requiere promesas eternas, solo la honestidad de estar ahí mientras dure. Una noche, meses después de su último contacto, Laura se topó con Daniel por casualidad en una librería. Él hojeaba un libro de arquitectura y ella, distraída, buscaba alguna novela. Sus ojos se encontraron. No hubo ninguna molestia ni sorpresa exagerada. Solo una sonrisa breve, contenida pero sincera. Daniel se acercó y le preguntó cómo estaba. Ella respondió que estaba bien, de verdad. Y así fue. Comentó la galería de Clara, sus planes de viaje al sur. Laura habló del proyecto de letras, de una exposición literaria en la que participaría como ponente. La conversación duró apenas unos minutos, pero fueron suficientes para cerrar cualquier punto que aún estuviera en duda. Al despedirse, ella dijo: «Gracias por ser mi espejo, incluso cuando no me gustaba lo que veía». Y él respondió: «Y gracias por mostrarme que a veces hay que derrumbarse para reconstruirse bien». Cada uno siguió su propio camino. Allí no hubo más dolor. Solo respeto. Un capítulo cerrado con dignidad. En el auto de regreso a casa, Daniel reflexionó sobre cómo la vida era capaz de sorprendernos cuando dejamos de resistirnos a la corriente. Durante mucho tiempo creyó que Laura sería su destino final. Después pensó que nunca más podría amar a alguien sin miedo. Pero ahora entendí que el verdadero amor no se trata de olvidar lo que fue, sino de utilizar lo que fue como base para no repetir los mismos patrones. Cuando llegó, Clara lo estaba esperando con una copa de vino y el borrador de un nuevo proyecto en la mano. Se sentó a su lado, escuchó atentamente sus ideas y, al final, dijo: «Vayamos juntos». No como una promesa, sino como una elección renovada. Esa noche, acostados uno al lado del otro, Daniel se dio cuenta de que el amor no tenía por qué ser dramático para ser intenso. Ese amor, cuando es maduro, está hecho de pausas conscientes, de silencios compartidos, de miradas que dicen más que discursos. Y que allí, a su lado, había encontrado lo que durante tanto tiempo pensó que no existía: paz con significado. Laura, en ese mismo momento, se escribió una carta a sí misma. No culpar, no justificar, sino reconocer lo que fue y lo que ha sido. Escribió sobre los días en que se sintió perdida, las veces que quiso desaparecer y el momento exacto que eligió vivir. Terminaba la carta con una frase que tal vez nunca hubiera tenido el valor de decir en voz alta: «Hoy me perdono».
dobló la hoja, la metió en una caja de zapatos donde ya había otras letras y miró por la ventana. Las luces de la calle parecían más suaves, como si estuvieran iluminando un nuevo camino. Suyo. Por primera vez sintió que podía caminar sin correr, sin esconderse, sin mentir. Era solo ella. Y ahora ya fue suficiente. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. Queremos saber tu sincera opinión. ¿Habrías perdonado? ¿Crees que Laura merecía otra oportunidad? ¿Y Daniel, hiciste lo correcto al seguir adelante? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Aquí siempre traeremos narrativas que provoquen, conmuevan y hagan pensar. Y recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias y están creadas para mostrar lo costosas que pueden ser las decisiones equivocadas. El mensaje que dejamos es claro: hacer trampa no vale la pena. Hasta la próxima historia.